¿Listos para una nueva serie? Igual, arrancamos una nueva serie el domingo, hoy también, y es una serie bien diferente. Esta clase, para mí fue una clase del Instituto Bíblico hace muchos años. Yo la recibí como una clase, ¿no? Y tenía mucho que ver en el aspecto del liderazgo. Pero la verdad es que hay tanto que aprender de este libro. Es el libro de Nehemías. Vamos a estudiar el libro de Nehemías. ¿Cuántos han leído? ¿Y se acuerdan de qué trata? La mayoría, gracias por su sinceridad, o sea que ni sabían que existía este libro en la Biblia. Les va a gustar mucho, hermanos. A mí me gustó muchísimo. Una vez les platiqué que cuando yo me dedicaba a otra cosa y alguien me platicó de que había encontrado muchos puntos, muchas cosas padres en este libro de la Biblia. Pero yo decía, la Biblia, ya me veré yo leyendo la Biblia para mi trabajo, ¿no? ¿Y quién iba a pensar que el Señor después, verdad? me iba a poner a hacer esto? Y este libro a mí me gusta muchísimo, tiene muchísimo para que aprendamos. A veces yo digo, es un libro donde habla mucho de liderazgo. Y hay gente que no le gusta estas palabras, así como, en la iglesia somos de siervos y de esclavos de Cristo, no de líderes. Y ella conocen, ¿no? Bueno, está bien, de líderes y esclavos de Cristo, pero que saben dirigir y desarrollar proyectos, ¿ok? No necesitas ser un gran, estar delante de mucha gente. Créame que hay principios aquí para que dirijas la familia, para que mejores en tu negocio, para que aprendas a dirigir ese ministerio que Dios te encargó de mejor manera. Hay muchos principios de liderazgo, pero no solamente de liderazgo habla este libro. Hay muchísimo. Mire las oraciones que hay en este libro para aprender a orar correctamente, para conocer, ¿verdad? De lo que es orar con entendimiento, ¿no? Y muchas cosas, decisiones, firmeza, de lealtad, de muchísimas cosas para aprender. Así es que comenzamos el día de hoy. Es el libro de Nehemías, ¿verdad? Y vamos a comenzar. El tema del día de hoy es el dolor de Nehemías, ¿ok? Busca el libro, si está en su Biblia, aunque nunca lo haya visto, aunque se lo haya saltado. Le parece aburrido desde el título, le va a gustar, hermano, se lo aseguro. Y vamos a aprender muchísimas cosas de ahí. Nehemías 1, del 1 al 11, hoy vamos a ver el primer capítulo, ¿ok? Dice así, ¿ya están? ¿Ya lo tienen? De todos modos ahí se los van a poner. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero usted sígalo en su versión favorita, la enseñanza es la misma, hermanos. Dice así: estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A fines del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Bueno, en ese entonces Susa era la capital del reino. ¿De cuál reino estamos hablando ahí? No, de los persas. Acuérdense que Babilonia era el imperio de los caldeos, ¿verdad? Y el imperio de los Jerjes es Persia, ¿no? Ahí ellos están ahí. La capital de ese lugar era Susa. Y bueno, lo que les quiero yo decir es, estamos hablando de los últimos años del exilio, ¿ok? Ubíquense ahí. Estamos hablando de los últimos años del exilio. El pueblo fue llevado cautivo primero por Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Y llegaron a Babilonia. Después pasaron varios reinos y al final de cuentas los persas, ellos conquistan también Babilonia y ahí ya están bajo el régimen de este poderoso imperio de los persas, ¿ok? Y son los últimos años del exilio y ya salió un grupo que regresaron. Cuando estaba el rey Darío, ya él había accedido a que muchos regresaran. Con Zorobabel, los invito a que lean el libro de Esdras para que sepan el contexto histórico de lo que estamos hablando, ¿no? Zorobabel y Esdras llevaron grupos grandes de regreso a Jerusalén, y Jerusalén estaba destruida, Jerusalén estaba abandonada, pero grupos grandes regresaron ya del exilio con la autorización del rey Darío. Después ahora vemos aquí con Artajerjes, va a suceder lo mismo.
pero a pesar de que regresaron a Jerusalén, les está yendo muy mal. ¿Ok? Entonces ese es el momento. Estamos en los últimos años del exilio, que fue por causa de la desobediencia. Ahorita lo vamos a ver más en la oración de Nehemías, la primera oración de Nehemías. Y bueno, para que se ubiquen, ese es así. Los israelitas viven cautivos como esclavos. 70 años duraron exiliados fuera de su país, lejos de Jerusalén, ¿verdad? Y ahora es el momento que comienza a haber caravanas de regreso, de gente que comienza a regresar a Jerusalén. Dice así: a fines del otoño, en el mes de Quisleu, en el año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Quisleu, para que sepan, el mes de Quisleu es entre noviembre y diciembre. ¿Okay? Ahí es donde ustedes van a ubicar. Está a fines de año, ¿verdad? Y es importante que se acuerden de estas fechas. Allá en noviembre está ubicado este pasaje, porque la próxima semana van a mencionar otra fecha y tenemos que comparar. ¿Ok? Dice así, comenzamos, hermano. Dice: Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio, estos que les estoy hablando. Ya habían regresado algunos grupos grandes con sus familias, con autorización, ¿verdad? Habían regresado a Jerusalén, habían regresado a tratar de vivir nuevamente ahí, pero las noticias que recibe Nehemías no son buenas. Él esperaba que le dijeran: regresaron 10,000, ¿verdad? Y echaron a andar nuevamente Jerusalén, y ya está la muralla lista, el templo está funcionando, todo va muy bien, ya pasó este momento terrible del exilio. Pero no fueron buenas noticias. Dice que les preguntó, ¿verdad? Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Nehemías esperaba buenas noticias, estaba preocupado por el pueblo que había regresado, tenía la esperanza de que en Jerusalén estaba siendo reconstruido, que se habían reanudado los cultos al Señor, incluso que mucha gente regresó a vivir a Jerusalén y reconstruyeron las casas y echaron a andar la ciudad. Y resulta que pues esa era la expectativa, ¿no? Cuando sabían que se habían regresado ya muchos a Jerusalén, pero no. En el verso 3 está la respuesta. Dice: me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. ¿Hay algo que a ti te preocupe? ¿Hay alguna situación en la cual estás esperando buenas noticias? ¿Quisieras escuchar cosas buenas? ¿Hay un familiar que se fue y quisieras saber que está bien, que le va bien? ¿Hay alguien que está enfermo en tu casa, está yendo al doctor y tú quisieras que te contara: dime cómo te fue, qué te dijo el doctor, y estás esperando buenas noticias? ¿Verdad que sí? Son cosas que nos pasan a todos. Bueno, Nehemías tiene carga por su pueblo. La situación de haber sido esclavizados durante todo este tiempo, vivir lejos de sus costumbres, es más, hechos a la forma del gobierno de otros imperios, haber perdido sus raíces, su arraigo, no poder ministrar a su Dios, ¿verdad?, en tierras extrañas, fue un periodo muy doloroso. Así es que él tenía grandes esperanzas, salieron grandes contingentes. En el libro de Esdras hasta pueden leer los grupos, los nombres, las familias, todos los que regresaron, ¿no? Y él estaba esperando muy buenas noticias, que empezaran las cosas buenas, que llegaran buenas noticias, ¿verdad?, de Jerusalén, pero no fue así. ¿Qué le dijeron? Nehemías, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Se ha ido muy mal. La muralla de Jerusalén fue derribada. Híjole, hermanos, necesitaríamos nosotros, para entender el contexto de desgracia para un judío, esto es terrible. O sea, esta es la desgracia total, ¿no? Acuérdense que todo su religión,
todas sus creencias tenían que ver con Jerusalén y con su templo. Y él esperaba, tenía la esperanza de que se hubieran restaurado las cosas, de que la gente hubiera echado a andar todo como antes, ¿no? Después de 70 años que no hubo culto, saquearon todo el templo, se llevaron todo. De hecho, en las primeras caravanas que regresaron, incluso llevaron utensilios, cosas, también pensando en el templo. Y entonces él estaba esperando grandes noticias, ¿no? Él estaba esperando buenas noticias. Ya habían ido miles de regreso a Jerusalén, pero las noticias fueron malas. Y le dicen: la muralla de Jerusalén fue derribada, o sea, estaba expuesta a todos los enemigos. Y Jerusalén siempre ha estado rodeada de enemigos, hermano. Eso no es de ahorita, eso es toda la vida. Por eso es una ciudad amurallada. Y ahora las murallas habían sido derribadas. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Las grandes puertas monumentales en esos arcos maravillosos de la superestructura de la muralla de Jerusalén ahora eran leña quemada, había sido derrotado. Todo estaba en desgracia. Es más, la gente no se atrevía a vivir en Jerusalén. Vivían afuera, en las orillas, acampaban por ahí, porque estaban expuestos. Si entraba un ejército malo o bandidos, estaban atrapados ahí, no había nada que los protegiera. Y dice así, verso 4, aquí vamos a empezar a aplicar muchísimo, hermanos. Cuando oí esto, me senté a llorar. Le pegó, ¿verdad?, a Nehemías muy fuerte esta terrible noticia. Él estaba esperando cosas buenas. Esperaron 70 años para que pudieran regresar familias y grupos nuevamente a Jerusalén para restaurarla, para volver a reconstruir el templo, volver a hacer servicios. Era una esperanza que durante 70 años los alimentó, los animó, los empujó, esa esperanza. Pero resulta que a pesar de que habían salido miles de personas para allá, las noticias fueron muy malas. Están en gran desgracia, pobres, en peligros. Las murallas fueron derribadas y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, ¿tú qué haces cuando recibes una terrible noticia? ¿Qué haces tú? ¿Cómo reaccionas cuando recibes una terrible noticia? Nehemías dice: me senté a llorar. Lo que estaba viviendo la gente ahí era terrible. La desgracia era generalizada. La gente vivía muy mal. Conforme vayamos viendo y creciendo en el entendimiento de este libro, de la situación de ellos, estaba horrible. Habían perdido, la gente vivía en extrema pobreza, habían perdido sus posesiones, estaban asediados por bandidos y gente que eran enemigos de Israel. Muchos endeudados tuvieron que dar a sus hijas como esclavas. Se había perdido la consagración y muchos se juntaron y se casaron con gente que no eran del pueblo y estaba prohibido. Un montón de cosas, hermanos. O sea, la desgracia es terrible lo que ha pasado y no ha podido levantar y volver a levantar esa ciudad. Cuando oí esto me eché a llorar. Hubo un gran dolor en Nehemías. La primera pregunta sería: ¿cómo están nuestras ciudades? ¿Hay muy buenas noticias de nuestras ciudades? Yo veo que están en desgracia. Yo creo que podemos ver la desgracia que hay. Podemos darnos cuenta, ¿qué platicamos? Los matrimonios queriéndose divorciar, los chavos perdidos en las drogas, el desenfreno, la violencia, la inseguridad, la corrupción de las autoridades, la inseguridad, el miedo con la que mucha gente vive, las carencias, hay cosas bien feas, hay cosas y mucha gente que vive en desgracia. La gente sin Cristo perdiéndose y yéndose al infierno, almas perdidas, matrimonios destruidos, familias desintegradas.
Pero aquí hay un hombre que tenía carga por su pueblo, por la ciudad de sus padres, que es una frase que él repite muchas veces, ¿verdad? Por las consecuencias terribles del pecado del pueblo, porque acuérdense que lo que están viviendo es la consecuencia del pecado, porque sus padres pecaron. Ahorita vamos a ver esta oración de Nehemías y vamos a aprender mucho. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Nos duele lo que está pasando, hermanos? ¿Nos hemos convertido una iglesia indolente? Estamos cómodos, tranquilos, seguros y tenemos a Cristo. Nuestra familia ha ido mejorando. Dios está haciendo milagros en nosotros. Porque quiero decirles que Nehemías vivía muy bien. Él tenía un puesto privilegiado. Era un hombre privilegiado allá donde vivía, sirviendo al rey. Era un alto funcionario. Pero había carga. ¿Cuántos de nosotros, porque estamos bien, porque Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado lo suficiente, no nos importa la desgracia que vive la gente de alrededor? Primer cosa que me gusta mucho de este personaje: está interesado por su pueblo, está interesado por el dolor de su pueblo, está interesado por la causa de todo el pueblo, sabiendo, consciente de que son consecuencias del pecado del pueblo, de haber traicionado, de haberle dado la espalda a Dios. Pero tiene dolor. ¿No tienes unos vecinos ahí que andan mal, que ves a los chavos en la droga, perdiéndose, que escuchas al matrimonio hasta golpes, a gritos terribles? ¿Cuánto dolor nos causa a nosotros saber estas cosas? ¿Cuánta familia nuestra vive horrible, hermanos? ¿Cuánta familia nuestra, a veces primos, sobrinos, viven en desgracia? ¿Cuánto dolor nos causa? ¿Cuánto dolor nos causan las almas perdidas? ¿Cuánto dolor nos causa ver una familia desintegrándose, divorciándose, un matrimonio? ¿Cuánto dolor nos causa ver chavos perdidos, enajenados en el celular, desvirtuados de su realidad inmediata? Se oye mejor así que bien sonsos, ¿verdad? ¿Cuánto nos duele? Aquí vemos un hombre que le duele su pueblo, le duele su gente, le duele su familia, le duele la ciudad que Dios levantó para ellos. Le duele saber que el templo está arruinado. Fue saqueado y quemado ese templo también. Y dice: de hecho, durante varios días estuve de duelo. Este hombre sufrió mucho con esa noticia. Estuve de duelo y ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Tú qué haces cuando hay una noticia que te lastima, que te duele tanto? Nehemías sabía qué hacer, ¿ve? Es un hombre que conoce a Dios, es un hombre que ama a Dios, conoce la palabra, ahorita lo vamos a ver. Y él, ¿qué hace? Ora a Dios. Él está sufriendo, está de duelo. Su familia, sus familiares, su pueblo están en desgracia. La ciudad de sus padres está en desgracia. El templo de Dios está abandonado. Toda esa gente que esperó 70 años para poder regresar vive en desgracia en Jerusalén. Durante varios días estuve de duelo y ayuné y oré al Dios del cielo. No es algo que debe haber en un cristiano. Tener carga por la desgracia de otros. ¿No nos debería de doler la situación de la gente que está viviendo mal, que está viviendo sin esperanza, que está viviendo sin guía? ¿Cuánto nos importa? ¿Cuánto nos interesa? Marcos 6:34. Vamos a ver al Señor Jesús. Dice aquí Marcos 6:34. Dice: cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Hermanos, tenemos compasión.
hay compasión, hay misericordia. Nos está doliendo el hermano perdido, el sobrino perdido, el vecino perdido. ¿Y qué tal el hijo, el esposo, la mamá? Nos duele. O no nos importa porque al fin tengo mi iPhone y estoy viendo el nuevo TikTok. Así de enajenada está la iglesia de hoy. Déjenlos de afuera. La iglesia de hoy, que está cómoda, que tiene sus amigos, que sirve, que se le acomoda todo a sus horarios para que no le estorbe, ¿verdad? ¿Y dónde está el dolor por la gente que se está perdiendo sin Cristo? Vio a la gran multitud Jesús y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. ¿Se acuerdan? ¿Y tenían pastores o no tenían? A ver, conteste pues. Vio a las multitudes y Jesús tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. Pregunta, ¿había pastores o no? Sí, pero no estaban atendiendo, no estaban dando la vida por las ovejas, no estaban teniendo misericordia de Dios, sino se habían ¿qué? Enseñoreado de ellos. Habían hecho un gran negocio de turismo religioso en Jerusalén y no tenían compasión por la gente. No tenían compasión. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando vimos, ¿se acuerdan de la serie de Marcos? Una de las cosas que a mí se me quedó grabado ahora que la estudiamos es Jesús no descansaba, hermano. Trabajaba y apenas terminaba de aquí se arrancaban para allá y llegaban al otro lugar a trabajar y medio se dormía en la lancha y se paraba y predicaba todo el día atendiendo gente, porque ¿saben qué? Porque tuvo compasión y les enseñó. ¿Qué les habló? El reino de los cielos. Les habló de la vida de Dios, les ofreció la reconciliación con Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto tiempo libre tenemos? ¿Cuántas cosas nos están estorbando para ir a expresar compasión por la gente que está perdida? Romanos 12:15 dice, Pablo escribe aquí: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. A practicar, participar con el que está alegre y gozarnos con él. Le pasó algo muy padre, ir y gozarnos y felicitarlo. Hace poco el vecino de enfrente compró un carro, no tenían carrito ellos. Y un día vi que estaba un carro ahí, y luego al otro día ya vi que lo estaba limpiando. Ya ven que cuando son nuevos los limpias 10 veces al día, después pero estaba ahí, ¿no? Y me acerqué y le pregunté, ¿es tu carro? Sí, qué padre, está bueno, felicidades. Digo, pues se van a ir de viaje porque andaban subiendo cosas. Sí, nos queremos ir a un paseo. No, qué padre, disfruta y acá. ¿Cuántos se alegran con los que les está pasando algo bueno? ¿Y cuántos lloran con el que está sufriendo? Y surge la compasión y la misericordia, hermanos. Porque es lo que nos enseña la Biblia a nosotros. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Mateo 5:7 en la Reina Valera dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. En Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los compasivos. ¿Dónde están los que practican la compasión? Pues no vino ni uno. O sea, ni invitaron uno, aunque sea uno que venga de visita. Hermano, se está grabando, aunque sea por fe. ¿Dónde están los compasivos? Aunque no lo creas, eres tú, pero no estás ejerciendo la voluntad de Dios. Hermanos, ahora somos el cuerpo de Cristo. Es por medio de nuestras manos que vamos a ir a imponerlas a los enfermos. Es por medio de nuestras bocas que vamos a ir a predicar el evangelio. Es con nuestros pies que vamos a ir a los lugares. Somos el cuerpo de Jesús y Él quiere hacer esa obra. Él tuvo compasión y no dejaba de enseñar, hermanos, y de sanar y de orar por el pueblo. ¿Cuánto estamos expresando compasión nosotros?
¿Cuánto nos duelen las necesidades de los hermanos, hermanos? Para comenzar con los hermanos. Familia. Ahí en tu trabajo, ahí donde tú trabajas, ¿cuánta gente hay perdida, sufriendo? Que su matrimonio está siendo destruido. ¿Cuánto te importa? Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. ¿Te gustaría que Dios te trate con compasión? ¿Cuánto estamos expresando nosotros compasión? ¿Cuánto nos aflige la condición de esta sociedad perdida? Nehemías no fue indolente, ¿eh? Nehemías le partió el corazón haber escuchado esa terrible noticia. Y estuvo de duelo y se puso a orar al Señor. Dice aquí, y dije, aquí vamos a ver hoy la oración en este primer capítulo. Nehemías sufre por la condición del pueblo y levanta su oración a Dios. Y hay muchas cosas que aprender aquí. ¿Qué hay que hacer, hermano? Ore. Pero va a ver que esta oración tiene que ver con la disposición de Nehemías de algo tengo que hacer. No me puedo quedar así con las manos cruzadas. En una vida realmente cómoda que tenía Nehemías. Dije, vaya al 5, verso 5. Es una oración que levanta Nehemías a Dios. En medio del dolor, llorando, estando de duelo, lastimado de su corazón al saber esas terribles noticias de su pueblo, sus familias en desgracia, en mismo Jerusalén. Y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inigualable con los que te aman. Este hombre sabe quién es Dios, ¿no cree usted? Así empiezan sus oraciones usted. Empieza, Padre, por favor, para la renta, Señor, la pantalla. Miren, el primo ya se compró la pantalla y yo te había dicho primero. ¿En qué estamos? Todos llegan en sus camionetotas y yo llego en camión. Señor, ¿por qué? ¿Por qué oras tú? ¿Qué nos duele? ¿Qué nos está afligiendo? Señor, Dios del cielo. Este conoce a Dios, miren, le dice Dios grande y temible, que cumples tu pacto. Qué importante lo que está diciendo, porque él empieza a apelar a la bondad y la misericordia, la grandeza y los pactos y las promesas de Dios. De amor inagotable. ¿Qué es lo que necesita Nehemías para el pueblo? Que se manifieste el amor inagotable de Dios, ¿sí o no? En ese momento tan terrible. ¿Sabes qué necesitas en tu vida? En esa situación dura y difícil, que se manifieste el amor inagotable de Dios, hermano. Eso es lo que ocupas. No tu primo el que te va a prestar, ni el préstamo del bodegón. No, hermano. Necesitamos clamar y esperar en el Señor, que nos ama y que tiene planes de bendición para nosotros. Dice, tú que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Verso 6. Escucha mi oración y mírame, y verás que oro de día y de noche por tu pueblo Israel. ¿Quién es Nehemías? Un hombre de oración. Señor, mírame. Si tú volteas a verme, tú vas a ver a un hombre que ora de día y de noche por tu pueblo. Estás mirando a un hombre que está lastimado y sufriendo por las terribles condiciones de tu pueblo. Y tú eres grande y poderoso y lleno de amor para solucionarlo. Bueno, Nehemías conoce a Dios y conoce la palabra y es un hombre estudioso. Miren, él está repitiendo lo que dice la Biblia en Deuteronomio 7:9. Vaya y véalo. Es cuando clamamos a Dios y ni sabemos las promesas de Dios, lo que Dios enseña, lo que Dios quiere, las razones. O sea, Nehemías sabe perfectamente la razón de esa tragedia y de esa desgracia. Y sabe dónde está la única solución, en el Señor. Dice Deuteronomio 7, del 9 al 11.
Reconoce, por lo tanto, ese es un mandamiento de Dios. Y miren cómo Nehemías está sensible a esto y lo hace muy bien. Aquí está la instrucción. Reconoce, por lo tanto, que el Señor, tu Dios, es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto, ¿ven?, por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable. Lo que está diciendo Nehemías, ¿no? Sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Lo mismo. Nehemías está citando las mismas palabras de Dios en las instrucciones de Dios para buscar que Dios manifieste su misericordia y su amor en su pueblo y que cumpla su pacto. Vamos a ver de cuál pacto habla, ¿no? Y dice, el Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable, ¿sobre quiénes? Sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. ¿Qué están viviendo? 70 años que está viviendo el pueblo de Israel. Consecuencias de haber rechazado, de darle la espalda a Dios, de desobedecer a Dios, de adulterar espiritualmente. Así es. De idolatrar imágenes, irse tras otros dioses, vivir vidas de injusticia. Y a pesar que aquellos profetas como Jeremías les advirtieron y les hablaban, ellos no hicieron caso. Porque este Dios, que es perfecto, no duda en castigar y destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entregó hoy. Eso le está enseñando Dios al pueblo ahí. Así es que, mira, yo soy el Dios poderoso, lleno de amor y de misericordia por 1000 generaciones, Israel. Pero no voy a tener problema si eres rebelde y desobediente y me ofendes y me traicionas, en castigar. Así es que mejor obedece todos los mandamientos y los decretos y las ordenanzas que te doy hoy. Así es que Nehemías está haciendo lo que un cristiano hace, buscar a Dios. ¿Dónde está la solución, hermano? Ese problema que traes ahorita, ¿dónde crees que está la solución? El Señor, y está a una oración de lejos. Ahora, siempre les tengo que recordar, Nehemías está en el Antiguo Testamento. Y él clama a Dios y levanta su voz, hermanos. Ahora nosotros que tenemos acceso directo a Dios, porque Él habita en nosotros, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros incluso en las oraciones, hermano. Y no lo hacemos porque el TikTok está muy bueno. Es vergonzoso y triste la condición espiritual de la iglesia de hoy. Efesios 6:18, esto es para usted, es el Nuevo Testamento. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Qué le decía Nehemías a Dios? Mírame y verás un hombre que ora de día y de noche por tu pueblo. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Dice Nehemías continuando con su oración: confieso que hemos pecado contra ti. ¿Ven? O sea, no está atribuyéndole al Señor que está haciendo injusto algo. Están recibiendo las consecuencias de su vida terrible que tenían. Por lo cual el Señor permitió que ejércitos extranjeros vinieran y los sacaran. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. ¿Cuántos a veces le echan la culpa a Eva porque le mordió la manzana? Y dicen que por culpa de Eva, qué bueno que fue Eva, si hubiera sido tú, cortas todas las manzanas, haces un cóctel y lo vendes.
Hermanos, todos hemos pecado. Miren, Nehemías a lo mejor ni estuvo ahí, ni pecó, era joven o niño, o nació ya en el exilio. Pero él sabe que pertenece a ese pueblo que fue pecador, que fue idólatra, que traicionó a Dios, y que el pueblo está recibiendo las consecuencias de ese pecado y de esa transgresión. Y dice, sí, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Se humilla delante de Dios. Y dice, Él toma como suya la causa de todo el pueblo. El verso 7, ahí en Nehemías estamos, y dice, hemos pecado terriblemente. ¿Cuántos han pecado delante de Dios? ¿O qué dice usted cuando ve a la gente perdida allá afuera, en las drogas, en la violencia, en el descontrol, en el desenfreno, en toda esa sexualidad? ¿Qué dice usted? ¿Ay, esos miserables pecadores? ¿O se acuerda quién era usted antes de llegar a Cristo? Toma como suya la causa de todo el pueblo. Nehemías, sí, pecamos contra ti. Y a lo mejor él no fue el abuelo, el bisabuelo, el papá, el tatarabuelo, los tíos, ¿sí o no? Pero él sabe que esto viene porque son las consecuencias de un pueblo pecador. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos, las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. ¿Cómo andamos nosotros en obediencia, hermanos? Cuando oramos así como Nehemías, o oramos como aquel publicano. Gracias, Dios, porque no soy como este pecador. Yo soy bueno y lindo. Voy a casa de oración. Aunque llego tarde, el servicio es a las 7 y llego a casi las 8. Pero Señor, tú ves que llego con mi cara de ángel. Pongo mi trompa de Juan Diego, Señor, y levanto mis ojos a ti. ¿O somos pecadores? Hemos pecado, hemos fallado, hemos lastimado, hemos ofendido. Y podemos reconocerlo delante de Dios. Fallamos al no obedecer las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Así que el pueblo, ¿qué está pasando? Viviendo las consecuencias de todo su mal. Verso 8, sigue orando Nehemías, dice, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Es que en Deuteronomio había muchas promesas, ahí de lo que él estaba repitiendo. Había advertencias claras, ¿verdad? Y el pueblo falló y sufrió las consecuencias, pero hay promesas de restauración, de salvación también. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Verso 9. Pero si se vuelven a mí, a esto va Nehemías. Y decirle, Señor, ahora somos un pueblo humillado, queremos obedecerte. Si fallamos, nos merecemos todo esto, fallamos terriblemente, pero hoy venimos delante de ti arrepentidos. Acuérdate lo que le dijiste a Moisés. Acuérdate. Si me son infieles, los dispersaré por las naciones. Ni más ni menos lo que sufrieron, ¿verdad? Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos, viven conforme a ellos, a los mandamientos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Y dice Nehemías, acuérdate cuando dijiste eso, Señor. Acuérdate lo que prometiste a tu pueblo si se arrepentía, si volvía a ti. Mira, ahora el pueblo está regresando a Jerusalén y te quieren adorar ahí en el lugar que tú escogiste. Y quieren que tu nombre sea honrado. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Cuántos se acuerdan de esta? Hay una canción muy padre que hizo Christopher de este texto. Y es una promesa igual. Y Nehemías conoce el corazón de Dios. Nehemías sabe lo que Dios ha prometido.
Dice así: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora. Lo que está diciendo Nehemías, acuérdate. Mírame y ve a un hombre que ora de día y de noche y sufre por causa de tu pueblo. Dice el Señor: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Hermanos, ¿cómo nos falta humillarnos delante de Dios? ¿No cree usted? Y orar. Humillados, orar. Con la disposición clara de apartarnos de la mala conducta. ¿Sí veo ahí? Y se aparta de su pésima y su mala conducta. Su conducta perversa, dice aquí. Entonces, ¿qué? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Y es lo mismo que nos dice la Biblia a nosotros, hermanos. Primera de Pedro 5:6. Eso es para usted, cristiano. Este es el Nuevo Testamento. Esas son las instrucciones a los hijos de Dios. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. ¿Sabe qué nos hace mucha falta? Humillarnos, hermano. Este mundo moderno nos ha enaltecido mucho. Nos creemos tan buenos, tan guapos, tan inteligentes, tan prósperos, tan lindos, tan a la moda, tan fashion. Humíllense. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Es el mismo texto donde dice: porque Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Y vaya que hay soberbia y altanería y egoísmo en este mundo, ¿no? Pero lo triste es que se vea en la iglesia, hermano. Hermanos, estamos viviendo una época de una guerra espiritual grande, y nos falta orar y humillarnos delante de Dios y reconocer nuestras fallas y estar dispuestos a cambiar. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar con honor cuando sea el tiempo. ¿Y por qué quiere exaltarnos el Señor? Para que su nombre sea exaltado, porque llevamos su nombre, porque le estamos representando, porque Cristo habita en nosotros, hermano. Y tenemos que entender estas verdades. Sigue Nehemías, verso 10. Señor, el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. ¿Qué está ofreciendo Nehemías? Este pueblo hoy está humillado a ti. Es tu siervo. Te va a servir, te quiere servir. Por eso no lo soltaron y se fueron. No, regresaron a Jerusalén. A pesar de los peligros, a pesar de que no hay nada, a pesar de que están acechados, a pesar de que hay enemigos. Señor, el pueblo te ama, son tus siervos. Está intercediendo. Es el pueblo que rescataste con tu mano poderosa. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de mano poderosa, regularmente está hablando de cuando Dios abrió el mar para que pasara el pueblo y huyera de Egipto. Isaías 64, vaya. Este es contemporáneo, Isaías. Habla igualito, es el mismo sentir, es ese momento. Isaías 64, 8 y 9. ¿Ya están? Lo tengo en la Reina Valera, dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú eres el que nos formaste, así que obra de tu mano somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. O sea, fallamos, pero no te acuerdes para siempre. No
continúes enojado con nosotros. He aquí, mira, ahora pueblo tuyo somos todos nosotros. Y está Nehemías metido a decirle al Señor: es tu pueblo, el que tú escogiste, es tu pueblo al que le prometiste a Abraham, a Isaac, ¿verdad? A Jacob. Es este pueblo que sacaste con mano poderosa de Egipto. Es este pueblo que te falló, que hubo iniquidad. Pero Señor, no sigas enojado para siempre con nosotros. Dependemos de tu amor y de tu misericordia. Verso 11 le dice: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Qué bonito. Escucha el clamor de aquellos que nos deleitamos en darte honra. ¿Cuántos saben que por unos poquitos así el Señor hace cosas grandiosas y maravillosas? Mire, hermano, nosotros no podemos arreglar este mundo perdido, pero sí debemos ser estos que suplicamos que escuchen nuestra oración y sabemos que la oye. Debemos ser aquellos que nos deleitamos en honrar a Dios, que nos deleitamos en agradar a Dios, que nos deleitamos en honrar su nombre y glorificar su nombre. Nehemías le dice al Señor: mírame, yo me deleito en adorarte. Y en ese pueblo que está en Jerusalén, que ha regresado a adorarte allá, hay mucha gente que se deleita en adorarte, que su vida es adorarte. Sálvalo, Señor. Derrama tu gracia, tu misericordia, tu amor, porque viven en gran desgracia. ¿Cuántas veces oramos así por alguien? Intercediendo por alguien que está en necesidad. Hermanos, por nuestra propia familia, por nuestro propio matrimonio, por nuestra propia esposa, por nuestros hijos y por cualquiera que necesite, ¿no? Pero ¿quién está intercediendo? A mí me gusta quién es Nehemías, porque le dice: estamos clamando a ti los que nos deleitamos en adorarte y en glorificar tu nombre. Proverbios 21:1. ¿Por qué Nehemías le está pidiendo a Dios? Porque Dios tiene el control. Y Nehemías tiene acceso a un hombre muy poderoso, al rey Artajerjes. Y el Señor va y Nehemías ora sabiendo lo que él piensa hacer. Nehemías no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Se acuerda de Esther, hermano? Cuando iban a matar a todos los judíos, había ahí un plan, ¿verdad?, secreto para matar a los judíos, y ella podía salvarlo porque tenía, ¿qué?, acceso al rey, ¿cierto? Y había gran peligro porque si el rey no la llamaba, podía acabarse todo ahí. Tenía que hallar gracia delante del rey. Y dice: pues no me puedo esperar, voy a ir y hablaré con el hombre, y si muero, que muera, ¿no? Dice el texto ahí. Fíjense lo que dice Proverbios 21:1. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor. Hermanos, los hombres más poderosos y más influyentes no son más grandes que Dios. Y el corazón de ellos, Dios lo puede dirigir y Dios puede obrar en cualquier persona. Él pone y quita reyes, Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y Nehemías ya sabía lo que iba a hacer: aprovechar el acceso que tenía el rey. Y clama a Dios porque iba a necesitar la gracia de Dios. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía a donde Él quiere. Salmo 65:2. Salmo 65:2.
¿Cuántos sabemos que el Señor está de nuestro lado? Hermanos, yo voy a seguir repitiendo esto. Estamos hablando de un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Cómo será con nosotros que Cristo habita en nosotros? Por eso dice Pablo que pidamos a Dios, que oremos a Dios. Si cuando éramos pecadores no nos negó a su Hijo para salvarnos, hoy que somos sus hijos, ¿no nos dará lo que ocupamos? ¿No va a responder a nuestras oraciones? Salmo 65:2 dice: porque tú respondes a nuestras oraciones. Hay que saber eso, tenemos que saberlo. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. ¿A dónde acudimos? Con tu compadre, el que es bien palancas, ¿verdad? ¿A dónde tenemos que acudir? Hermanos, ahora, gracias a Jesús, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios para encontrar ahí oportuno socorro. Porque el Señor Jesús abrió un camino nuevo y vivo a través del velo. No estamos, aplauden al Señor. No estamos en la condición de Nehemías. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros. Y Cristo está a la derecha del Padre. ¿Y se acuerdan lo que aprendimos el domingo? Ni siquiera tiene que pedir por nosotros Jesús, porque ahora el Padre nos ama. Porque pedimos en su nombre, porque amamos a su Hijo. Oremos. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. ¿A dónde acudes tú cuando estás en aflicción? Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. ¿Cuántos saben que tus pecados fueron perdonados y borrados para siempre? Estoy hablando de los que arrepentidos creyeron, ¿verdad? Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti. ¿Usted fue escogido y acercado a Dios o no? ¿Cierto, no? Dice Pablo a los gentiles ahí: ustedes que eran lejanos han sido hechos cercanos. Ustedes que no tenían promesa para ustedes ahora están en el Señor por medio de Cristo. Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. ¿Se dan cuenta la gran diferencia, hermanos? Aquellos que pueden vivir en tus atrios. Nosotros, Cristo vive en nosotros. El amor de Dios está en nosotros, hermano. ¿Cómo podemos vivir vidas tan limitadas espiritualmente? Nosotros no tenemos la esperanza de vivir en el atrio. Habitamos en Él para siempre. Fuimos unidos a Cristo para siempre. Y dice: fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. Cosas tremendas tu Señor responderá. ¿Se acuerdan de esa canción? Es de aquí donde la sacaron. A ti vendrá toda carne. Cosas tremendas tu Señor responderás. Imponentes obras, oh Dios nuestro Salvador. Eres la esperanza de todos los que habitan en la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Sigue Nehemías ahí, ¿verdad? Ya lo pegué. Le dice Nehemías: te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Hermano,
El corazón del rey está en la mano del Señor. No le teman a los poderosos, ni a los grandes, ni a los ricos, ni a los que tienen puestos grandes. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios majestuoso. Pero aquí lo que quiero resaltar antes de continuar es, Nehemías está orando con un sentido, hermanos. Desde que empezó la oración, él sabe lo que va a pedir. Pero no empezó pidiendo primero, ¿verdad que no? Primero exaltó el nombre de Dios. Después reconoció el pecado, la transgresión, las consecuencias. Después habló de la necesidad que tenemos de ir a Él. Y le habló a Dios de las promesas que Él mismo hizo. Del pacto, de las promesas de que si el pueblo se arrepiente, el Señor vendrá y los va a socorrer. Y le dice: te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Nehemías no le está diciendo a Dios que él haga todo. Nehemías tiene un plan. Nehemías dice: yo no me voy a quedar cantando salmos en la iglesia cuando hay tanta miseria allá afuera. Yo no me voy a conformar en ir el jueves, aunque llegue media hora tarde y ya. No. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo carga. El pueblo está en gran desgracia en Jerusalén. Y yo voy a hacer algo. Estoy cerca de un hombre muy poderoso. Y le pide a Dios: dame gracia delante del rey. Hazme, concédeme éxito para que el rey me dé su favor, para que el rey conceda lo que le voy a pedir. ¿Saben que Nehemías arriesgaba su vida de ir a hablar con el rey? No era su labor. Él era copero del rey. Tenía una posición muy importante porque en las audiencias donde va la gente a visitar al rey, él siempre estaba ahí. Y él servía y atendía al rey, además de probar siempre el vino para protegerla al rey. Pero como era la imagen, ¿verdad?, en ese trono, en esa audiencia, los que servían ahí tenían que estar muy bien, contentos, felices, sonriendo, agradados, como manifestando el gran honor de estar delante del rey. ¿Me comprende? No tenían permiso de andar ni tristes, ni agüitados, ni no. Porque tenían que cuidar esa presencia del rey. Te suplico que hoy me concedas éxito y que hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. ¿Qué necesitaba Nehemías? Que el rey fuera bondadoso con él. A lo mejor el rey va a interrumpir su audiencia. A lo mejor está recibiendo gente muy importante y este mesero se va a meter, va a arriesgarse. Le pudieron haber cortado la cabeza a Nehemías por insolente, pero él estaba decidido. Yo no puedo ser indolente, no puedo hacer que no pasa nada. No puedo voltear para otro lado. Créanme que Nehemías no tenía necesidad de meterse en esa bronca. Pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? La iglesia de hoy vive cómoda, hermanos. Su gran mayoría no están dispuestos a sacrificar por ir a buscar al perdido. Armamos iglesias lindas, bonitas como esta, nos caemos bien, tenemos amiguitos, amiguitas,
Invertimos mucho en estar con ellos y en vernos lindos, pero no estamos dispuestos a romper la comodidad por ir a atender a los hermanos que están en desgracia o a los que ni son hermanos y están perdidos. Nehemías no es ese hombre. Nehemías tiene un puestazazo. Está en una situación muy buena. Seguramente vive en el palacio, No le falta nada, tiene una vida cómoda, seguramente. Como muchos de nosotros tenemos vidas cómodas. Y no estamos más cómodos por codiciosos, porque podríamos estar más tranquilos y mejor. Pero Nehemías sabe que su pueblo está en desgracia, que sus hermanos están en desgracia, que la ciudad de Dios está en ruinas, que el templo está destruido, que las puertas y las murallas están colapsadas. Así está la sociedad de hoy, hermanos. Y muchas familias cercanas y mucha gente que amamos y conocemos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos orando que Dios nos dé para poder ir a hacer algo? ¿Qué estamos dispuestos a dejar, a sacrificar? Yo sabía que era el momento del silencio de la prédica, Tenemos tantas cosas. Sin embargo, el Señor Jesús nos mandó a eso, ¿no? A ser luz del mundo. Brillar la luz de Cristo en medio de este mundo de tinieblas, ¿sí o no? Y hacer su cuerpo. Por medio de nosotros el Señor va a alcanzar al mundo, hermanos. Y tenemos que despertar y salir de esa trampa de la comodidad, la diversión y el entretenimiento que nos tiene agarrados de una pata y presumimos que somos libres en Cristo y estamos siendo esclavos de esas cosas. Te suplico que me concedas éxito, hagas que el rey me dé su favor. Miren, específicamente, claramente le dice a Nehemías al Señor lo que ocupa. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Termina el capítulo 1 hablándonos de la posición especial muy buena que tenía Nehemías, ¿no? Nehemías tenía acceso al rey. Nehemías seguramente vivía unas ropas finísimas para poder estar delante del rey y atenderlo a él y a los invitados. Nehemías seguramente tenía una muy buena habitación, comía muy bien, no le faltaba nada. Seguramente disfrutaba de lo mejor que había en la capital del imperio más poderoso de ese momento, el imperio persa. Pero Nehemías sabía que iba a ir a hablar con el rey para pedirle permiso de ir a Jerusalén a reconstruir la barda, restaurar las puertas, hacer un lugar seguro para que toda la gente que había regresado quisiera habitar en Jerusalén. Y sabía que era algo monumental, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Yo me pregunto, ¿cuántas cosas no nos dejan hacer algo más? ¿Cuántas cosas no nos permiten llevar el evangelio a los perdidos? ¿Cuántas cosas no nos permiten ayudar al que tiene necesidad? ¿Cuántas cosas me detienen? ¿Cuántas cosas no queremos arriesgar? Si Nehemías iba a quedar sin nada de todo eso, tenía una posición privilegiada, pero él sabía
que su pueblo estaba en desgracia, que la ciudad estaba arruinada, que el templo estaba quemado y saqueado. Y tenía dolor, un gran dolor. Probablemente después de ver este inicio, porque este libro nos va a enseñar todas las dificultades y los peligros y las situaciones terribles que tuvo que enfrentar este hombre hasta que logró el objetivo, Es más, hasta que se volvieron a empezar los cultos a Dios adentro de las murallas. Es una historia hermosísima de un montón de problemas, enemigos, peligros, asedios, dificultades, enemigos externos y enemigos internos a los que se va a enfrentar Nehemías. Cuestiones económicas, cuestiones de religión, cuestiones de lealtad, de deslealtad, inteligencia, temple, confianza en Dios, oración, trabajo duro, compromiso. Créame, hay tanto que aprender en este libro. Nehemías está orando y se la pasa orando meses enteros, esto mismo, suplicando, hasta que el Señor respondió. ¿Cuánto estamos suplicando por la gente necesitada? ¿Cuánto estamos suplicando a Dios que nos dé la gracia, que nos mande? ¿Cuántos decíamos, heme a mí, heme aquí, envíame a mí? Hoy la iglesia es de heme aquí, envíalo a Él. Usted no hace nada, no tiene nada. Un día alguien me dijo eso, fue bien triste. Pues que vayan ellos, no tienen nada que hacer. Claro, él era un empresario, ¿verdad? Que vayan ellos, no tienen nada que hacer. Yo tengo que cuidar mi empresa. Ah, no, nos llenamos la boca que somos cristianos. Hermanos, yo creo que tenemos mucho que aprender de esta historia y de este libro. Yo los invito a que vengan con unas ganas de descubrir cosas en estas próximas 20 enseñanzas, porque créanme que necesitamos cambiar cosas. Hermanos, el Señor nos puso en una posición de liderazgo. Levanten mano los papás. Son líderes de su hogar. Y hay un montón de cosas que aprender en este libro que vamos a estudiar. Las mamás. Ellas, aunque no les digan, ellas se sienten líderes de todo. No hay problema. Pero necesitamos recursos para hacerlo bien, ¿verdad? Los chavos que están pensando en emprender un negocio, bueno, hay muchos principios de cómo hacerlo bien, agradando a Dios. Te encargaron un ministerio, ¿sabes qué? Vas a tener que aprender y te vas a enfrentar a muchas dificultades. Aquí hay un manual padrísimo, este libro, de cómo Dios te lleve a dirigir un proyecto. ¿Y qué palabra usó ahí? Concédeme éxito, ¿no? Esta palabra que odiamos luego en la iglesia. Es decir, que el Señor va a prosperar tu proyecto, va a prosperar tu camino. ¿Sabes por qué? Porque no es lo que tú quieres, es de Él. Pregunta, ¿quién puso esta carga en Nehemías? A lo mejor teníamos que empezar por ahí, ¿no? Señor, ponme una carga. No es tu suegra tu carga. Señor, úsame. ¿Se acuerdan hace poco que esta Sophie cantaba la de quiero ser, ¿no? Úsame, Señor. Termina la canción. Y varias personas me decían, ay, eso yo quiero, así como cantaba la niña. ¿Seguro? Que el Señor te quiere usar, pero estás bien ocupado. Ni siquiera puedes llegar a las 7 a la iglesia. Hermanos, ¿verdad que sí tienes cargas? ¿Verdad que sí te duele? ¿Verdad que no eres un indolente? ¿Que no te importa el sufrimiento de los demás? ¿Verdad que sí ves a tu hermano que está sufriendo?
¿Verdad que si ves que tu esposa no es feliz y que es hora de que te duela hacer algo? ¿Verdad que si ves que hay sobrinos y primos que se están perdiendo y que no les has ido a predicar el evangelio? ¿Verdad que si vemos ese vecino que está perdiéndose y que no hemos tenido tiempo de caminar 10 metros a hablar con él? Hermano, nos tiene que doler. Ese es el primer tema, el dolor de Nehemías. ¿Sabe qué es lo primero que va a haber? Tiene que haber un dolor. Tiene que haber un dolor, tiene que haber una carga. Es que Dios nos concede eso. Y Él quiere usarnos para cumplir con sus propósitos. ¿Está bueno? ¿Sí? Denle un aplauso al Señor, hermano. Póngase de pie. Póngase de pie. No vayan a empujar a Elvia ahorita en la bajada, hermanos. ¿Ven cómo anda? Me dicen los hermanos, ay, dígale que no venga, se va a lastimar. Ay, convéncela tú. No. Hay gente que mejor ayúdenla a subir y a bajar. Hermanos, la iglesia está muy cómoda, ¿no siente eso usted? ¿Sabe por qué su vida está llena de afanes? Por todo lo que hace para el diablo, no para lo que hace para Dios. Tantas metas en las que quiere quedar bien con el mundo, tantas cosas que quiere conseguir del mundo, hermano. Pero, ¿y las causas del Señor? ¿Y las causas del que en la cruz derramó su sangre para darte vida? ¿Y las causas de aquel que en la cruz dejó clavados tus pecados para siempre? ¿Y las causas del que te dio vida eterna? ¿Cuándo las vamos a tener? Y además, no vamos a ir solos. Él habita en nosotros y va a ir con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que ya es hora de sacudirnos. Mire, esa comodidad que a veces impera en nuestra vida es una trampa del enemigo. De verdad se lo digo. Es una trampa del enemigo. Acuérdese en el capítulo del 2 al 3 al 4 del libro de los Hechos, cómo vivía la iglesia, hermanos. A mí eso me lo deja claro. ¿Cómo vivía la iglesia ahí? Fíjense, unánimes oraban, se veían en el templo en las oraciones, seguían la doctrina de los apóstoles, comían y compartían en las casas en el partimiento de pan, convivían con sencillez y alegría de corazón. No había ni un solo necesitado, porque los que tenían más vendían sus cosas y repartían a las necesidades. Estaban llenos de milagros y cosas. Bueno, la sombra de Pedro sanaba a la gente. Qué maravilloso, ¿no? Predicaban, se convertían 500, 1000, 2000. Hablaban en lengua, estaban felices, hacían sus fiestas ágape. Qué maravilloso, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor con eso? Mataron a Santiago, mataron a Nehemías, se levanta Pablo y les pega una corretiza a todos. No fuimos llamados a estar cómodos, hermano. Alguien te engañó con eso. El Señor no estuvo cómodo aquí esos años que ministró, ¿o sí? Vino a hacer la voluntad del Padre, ¿sí o no? Hermanos, hagamos la voluntad de Dios. Debe haber una carga. El Señor, ¿qué quieres que hagan? Debe una carga. Y el Señor se usó a Nehemías, usó a Gedeón, que era bien miedoso. Después a nosotros, ¿no?
y cosas tremendas puede hacer con uno que decida obedecerle. Porque no eres tú y no son con tus capacidades y tus habilidades ni con las mías. Es Cristo que habita en nosotros. Como decía Pablo, pero no yo, sino Cristo en mí es el que está haciendo las cosas. Pero hermano, todo tiene que empezar con un dolor. Un dolor por la miseria de la gente, un dolor por los perdidos, un dolor por las almas, un dolor por los que apostatan, se alejan de las cosas de Dios, un dolor por los matrimonios que se están perdiendo, un dolor por los niños que están en peligro, escuchando tanta barrabasada de ideologías y tanta cosa. Hermanos, debe haber un dolor y debe ser de forma natural. Si amo a Dios y el amor de Dios está conmigo, me tiene que doler el pecado y me tiene que doler el resentimiento y la amargura que hay en la gente. ¿Sí o no? Que Dios nos dé, que Dios nos guíe y que Dios nos use y que nos dé entendimiento. Vamos orando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra que es espíritu y que es vida. Gracias, Señor. Gracias porque tienes un plan y un propósito por el que nos dejaste aquí. Si ya pertenecemos al cielo, ¿por qué nos dejaste aquí? Porque sin duda hay un propósito de alcanzar al mundo perdido, de servirnos unos a otros y de expresar tu vida, la vida de tu Hijo en todo lo que hacemos. Señor, vivimos también en una era de comodidades, acceso a tantas cosas que nos han aprisionado. Y hemos puesto a ti lo último. Si nos queda tiempo, hasta la iglesia vamos. Perdónanos, Señor. Estamos aquí hoy, somos tuyos, úsanos, Señor. Derrama tu gracia y guíanos por tus sendas de justicia. Amamos tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Apláudele al Señor, hermano. Dios lo bendiga.